Imagina que un día decides hacer cambios y renovaciones en tu propiedad y al excavar un poco encuentras huesos de un gigante mamut, que con ese mismo descubrimiento podemos saber más sobre la especie humana. Eso le pasó al granjero James de esta historia. En 2015, un agricultor de soya en Michigan hizo un descubrimiento espectacular mientras él y su amigo excavaban en su campo para instalar un drenaje, hasta que la excavadora golpeó algo sólido y enorme. James, el agricultor, dijo que pensó inicialmente que era un poste de una cerca, pero esto resultó ser una costilla y la primera parte de un esqueleto de mamut lanudo, incluyendo también su cráneo y colmillos. Al principio sospecharon que el tronco de un árbol o elemento estructural de una cerca podría estar bajo tierra, pero al revisar detenidamente se encontró un hueso de aproximadamente 1 metro de largo. Entonces el granjero llamó a los paleontólogos, que tomaron los huesos para investigar, pero los propios especialistas confiesan que fue un estudio apresurado, pues el granjero les había dado un día para que pudieran recuperar todos los restos para que el drenaje se pudiera construir. Durante la primera excavación se encontraron de 55 a 60 huesos del mamut casi completos. Representa el 40% de la masa esquelética del animal. Según los expertos, el mamut vivió hace 11.700 o 15.000 años y que murió a la edad de 40 años. Además, pesaba 9 toneladas. El profesor Fisher sugirió que los huesos pertenecían a un híbrido de mamut entre el común y el mamut colombiano, que era uno de los más grandes de América del Norte. Además del cráneo, con todos sus dientes y colmillos, se encontraron la mayoría de las vértebras y costillas, junto con partes de los omóplatos y la pelvis. En particular, faltan los huesos de las extremidades y las vértebras de la cola. El estudio de sitio se había detenido entonces por temas de cosecha, pero también por los tiempos de los especialistas y el propio James. Sin embargo, cuando pudieron, los paleontólogos realizaron una segunda excavación en 2017, donde el cráneo, los colmillos y docenas de huesos intactos de un mamut de la edad de hielo fueron sacados íntegramente. Así es como salieron las imágenes de la retroexcavadora sacando el enorme cráneo con gigantescos colmillos. También se recuperaron 40 huesos y fragmentos de huesos de mamut. Obtuvimos el tipo de información que necesitamos para hacer ciencia correctamente y también pudimos recuperar una cantidad impresionante de material adicional de este animal, dijo el paleontólogo Fisher, y quien supervisa el análisis de los huesos y muestras ambientales. Varias líneas de evidencia apuntan al procesamiento humano del cadáver del mamut como alimento. Si los estudios corroboran las hipótesis preliminares, representaría el primer ejemplo de interacción humana con un mamut. El granjero donó los restos del mamut a la Universidad de Michigan y algunos de ellos ahora se exhiben en el Museo de Historia Natural de la misma universidad. Después de que se construyera el drenaje, se encontraron huesos adicionales en las arcillas que se alteraron con este proceso de construcción. Los huesos nuevos encontrados también serán donados a la universidad. Agregaron a los hallazgos 40 huesos más y algunos fragmentos de hueso, incluidas varias vértebras, fragmentos irregulares de cráneo, una costilla intacta, parte de un omóplato, un trozo de pelvis y lo que parece ser parte de la mandíbula. Uno de los objetivos con esta segunda excavación fue encontrar más huesos y evidencia de participación humana, pero una prioridad mayor fue reconstruir el contexto geológico de los restos del mamut. Los huesos se encontraron a unos 10 pies debajo de la superficie actual. Se pudo saber con las arcillas de grano fino que ahí hubo un estanque que ya no existe. Con las muestras de sedimento pudieron identificar la datación de hace 18.000 años, cuando el hielo glacial todavía cubría la región. El material orgánico de algunas de las muestras será datado por radiocarbono. Si las fechas envejecen de manera constante a medida que aumenta la profundidad, como se esperaba, entonces los investigadores pueden tener mayor confianza en las fechas de los huesos. Con el polen y las esporas de hongos se podrán reconstruir los entornos antiguos. Las esporas del hongo Sporormiela se encuentran en el estiércol de animales domésticos y salvajes actuales. Las esporas se conservan durante miles de años y se utilizan en estudios paleoecológicos como un indicador de la abundancia de los mamíferos pastores antiguos como los mamuts.
Con esto también podrían detectar el momento de la extinción del mamut en la zona. El examen de los sedimentos revelados durante la excavación sugiere que el estanque era pequeño, quizás de unos 20 a 30 yardas de ancho. El posible descubrimiento son los cazadores, pues gracias a las fechas de radiocarbono se puede deducir que los humanos procesaron el cadáver hace más de 2000 años, antes de que llegaran los cazadores de Clovis, que es la población más antigua que se tiene datada. El mamut no estaba en una posición común. Fisher sospecha que los primeros humanos mataron al mamut y que colocaron porciones del mismo en el fondo del estanque para almacenarlas, utilizando rocas para anclar su alijo de carne. Estos hechos muestran que los humanos habitaron en Michigan antes de lo que se tenía datado, unos 2000 años antes de lo que se pensaba. Una de las teorías es que los primeros hombres tomaron la carne y durante los meses de invierno la pondrían en el estanque, junto con piedras sobre él, y a medida que la temporada derretía el hielo, las rocas mantenían la carne en el fondo manteniéndola fresca. Era un enorme refrigerador prehistórico.